devoción al corazón de Jesús es una devoción universal, que nos acerca a la Iglesia universal, ¿no? Nos hace romper fronteras, nos hace llegar a muchísimas partes, ¿no? Bueno, el tema que se me proponía es el nuevo paraíso, es decir, el Calvario. Bueno, el Calvario, San Francisco de Sales lo llama el monte de los enamorados de Cristo. Es curioso, ¿verdad? Porque llamarlo así es fruto de una vivencia espiritual fuerte. No brota llamar a un monte el monte de los enamorados de Cristo. San Francisco de Sales une la muerte del Señor con ese amor generoso que ciertamente comprobamos, ¿no?, en la vida de Cristo. Voy a comenzar leyendo un número del Catecismo de la Iglesia, el número 478, que nos ambienta bien en lo que vamos a tratar. Dice: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leemos en la carta de los Gálatas 2:20. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Estas últimas palabras son del Papa Pío XII. Nos sitúa con una claridad grandísima este número del Catecismo de la Iglesia. Durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Pero es más, se ha entregado por cada uno de nosotros. El Calvario nos habla de amor. El Calvario nos habla del corazón traspasado de Cristo, de ese corazón que se rompe por amor, de ese corazón que se queda con las puertas abiertas, de ese corazón que te está diciendo: al menos tú, ámame. Bueno, para llegar al Calvario nos situamos también en todo lo que supuso la pasión del Señor. Es decir, la contemplación del Calvario nos ayuda a grabar en nuestro corazón la actitud de generosidad de Cristo cumpliendo la voluntad del Padre. Claro, si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuál fue la misión del Señor? Es decir, ¿a qué vino el Señor al mundo? Bueno, algunos dirán, pues, a hacer milagros, otros dirán a curar enfermos, otros dirán, pero lo más exacto es decir, vino a cumplir la voluntad del Padre. Tanto es así que cuando se pierde en el templo y lo encuentran, tu padre y yo andábamos angustiados buscándote, él dice: pero no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Lo que es lo mismo, no sabéis que tengo que estar cumpliendo la voluntad del Padre. En el Calvario, cuando meditamos las palabras últimas del Señor, una de las palabras es: todo está cumplido. Es decir, es el momento del cumplimiento total de la voluntad del Padre. Ante el Getsemaní, cuando hemos visto a Jesús sufriendo, cuando hemos visto a Jesús pues en ese estado que como dice el profeta Isaías, ¿verdad? No parecía varón, no se le reconocía el rostro. Bueno, pues que pase de mí este cáliz, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo el Evangelio es darnos a conocer que Jesucristo ha venido al mundo para cumplir la voluntad del Padre.
el corazón del Señor cumple la voluntad del Padre. Por eso, el fijarnos en el Calvario, en contemplar el Calvario como un nuevo paraíso, puede ayudarnos mucho a formar, pues, nuestro propio estilo de vida espiritual. Es decir, aquel que ha conocido el corazón del Señor, su vida se transforma. Aquel que ha conocido el corazón del Señor, su vida es otra. De hecho, bueno, pues tenemos que ir poco a poco configurando nuestro corazón con el corazón de Cristo. Tenemos que ir poco a poco copiando las actitudes del corazón de Jesús. La misericordia, el amor, la escucha, la paciencia. Bueno, pues todo lo que brota de los evangelios, que en definitiva es la mejor escuela que tenemos nosotros para poder conocer al corazón de Jesús. Profundizando en el evangelio, estamos entrando en la intimidad más profunda del corazón de Jesús, del corazón del Señor. Cuando meditamos el Calvario, pues tenemos que poner mucha atención, primero, en fijarnos en la entrega generosa por amor del Señor. Es decir, el amor loco de Dios, que Dios se desborda por nosotros, que Dios se hace carne por nosotros. Pero fijarnos en esa entrega generosa para vivirla en el día a día de la vida. Porque a veces no podemos vivir aquello que no conocemos, aquello que no amamos. No, tenemos que conocerlo para poderlo hacer vida. Entonces, fijarnos en la entrega generosa del Señor en la cruz. Desear tener los mismos sentimientos de Cristo. Y esto es fundamental en nuestra vida de fe. ¿A quién me tengo yo que parecer como cristiano? Me tengo que parecer al corazón del Señor. Tengo que tener los mismos sentimientos que tuvo el Señor. Eso es fundamental. Tenemos que tener como a Cristo como si fuera un espejo. El espejo donde yo me miro es el corazón del Señor. Quiero ser como el corazón de Jesús. Y eso es algo fundamental para nosotros. Esto, contemplar el Calvario, nos lleva también a fijarnos en los sufrimientos que hay en nuestro alrededor. No podemos pasar por alto el sufrimiento de las personas que nos rodean. Ciertamente hay mucho dolor en estos momentos en nuestro mundo. Nuestra familia, nuestros conocidos, nuestras parroquias, en los monasterios. Hay mucho dolor que no podemos pasar por alto. Si de verdad amamos al corazón de Jesús, tendremos que darnos cuenta de la importancia que tiene el sufrimiento de las personas que nos rodean. Es la parábola del buen samaritano. No podemos pasar de largo ante el sufrimiento humano. No podemos desentendernos del sufrimiento humano. Para nosotros, contemplar a Cristo en el Calvario es darnos cuenta del sufrimiento que nos envuelve, que nos rodea. También contemplar el Calvario significa asumir nuestro propio sufrimiento y nuestra propia muerte. Y que en nuestro corazón también hay dolor, que en nuestra vida también hay sufrimiento, que hay enfermedades, que hay dificultades grandes, que hay... ¿Y qué hacemos nosotros ante esta realidad? Porque muchas veces lo que hacemos es rebelarnos, enfadarnos con Dios, echarle a la cara, decirle, pero vamos a ver. Sin embargo, tenemos que asumir nuestro propio sufrimiento, nuestra propia muerte, unirla a la pasión y muerte del Señor. ¿Sí? Contemplar, como dice la Escritura, lo que le falta a la pasión de Cristo. Entonces, contemplar el Calvario nos lleva a fijarnos en la entrega amorosa del Señor, a desear tener los mismos sentimientos de Cristo, a fijarnos en los sufrimientos que hay en nuestro entorno, a asumir nuestro propio sufrimiento y nuestra propia muerte. Por eso, contemplar el Calvario es conocer más a Jesús para amarlo más, para seguirlo más.
Pero conocer, ¿no? ¿Qué conozco yo del Señor? Conozco lo que brota de la contemplación, ¿no? Porque no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento de libro, es un conocimiento que tiene que brotar de nuestra propia experiencia, una experiencia que nos lleva a vivir con Él y como Él. Claro, yo amo al corazón de Jesús, pero luego no lo imito. Ese amor es un amor muy dudoso, ¿no? Y tenemos que, cuando contemplamos la cruz, cuando contemplamos el Calvario, pedir, conocer y amar a Jesús hasta llegar a la cruz con Él, no quedarnos en el camino. Muchos, dice el Evangelio, y cuando el Señor les ponía la exigencia de vida, muchos se marcharon, muchos huyeron. Y entonces el Señor, con esa sinceridad tan grande, le dice a los discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? No, Señor, te seguiremos hasta la... Sí, pero luego se van quedando también uno en la negación, otro lo vende, otro lo... Bueno, pero el deseo es, te seguiremos hasta donde tú vayas, ¿no? Iremos contigo donde tú vayas. Contemplar el Calvario, contemplar la cruz, es pues decirle al Señor, yo quiero seguirte con mi cruz, con mi propia cruz, con la cruz que el Señor me permite llevar, con la cruz que el Señor quiere que yo lleve, no la que yo elijo, porque muchas veces si eligiéramos la cruz, no sé qué cruz elegiríamos cada uno, pero a lo mejor no la que más nos conviene. La cruz que el Señor permite que llevemos, ¿no? Llevar la cruz, seguir la cruz. Entonces, hay que preguntarse, ¿queremos de verdad vivir esta realidad? Yo quiero en verdad vivir frente al Calvario. Yo quiero contemplar a Cristo con el corazón traspasado en la cruz. Pero a lo mejor hay cosas que son más fáciles de vivir. Claro, también es verdad que hay cosas que a lo mejor no dejan tanta satisfacción espiritual en nuestro corazón como esto, pero bueno, cada uno, en la libertad que hemos sido creados, pues puede vivirlo, ¿no? Con total tranquilidad. San Ignacio nos invita a una pregunta cuando hacemos los ejercicios espirituales, cuando llegamos a la contemplación de la pasión, dice que nos hagamos una pregunta. ¿Qué debo hacer y padecer por Cristo? Pues esa misma pregunta nos la hacemos hoy nosotros. ¿Qué debo hacer y padecer por el corazón de Jesús? ¿Qué espera el corazón de Jesús de mí? Pues la expresión que he repetido al principio, ¿no? Al menos tú ámame. Bueno, pues, ¿qué debo hacer y padecer por Cristo? Pues al menos amarlo. Amarlo y hacerlo amar. Que es lo que Santa Margarita recibió, ¿no? Como invitación del corazón del Señor. Al menos tú ámame. Y ella lo que hace es extender el amor de Dios, el amor al corazón del Señor, al mundo entero. Una religiosa de clausura, una religiosa joven, y el Señor le encarga una misión ingente, ¿no? Sí, desde tu clausura, que todos me conozcan y me amen. Pero ¿cómo va a ser posible esto, no? ¿Qué medios tengo yo para hacer esto? ¿Qué medios tengo yo para de verdad hacer que el corazón de Jesús sea conocido y sea amado? ¿Qué medios tengo yo? Bueno, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra pregunta. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha elegido, si el Señor te ha mostrado su corazón abierto, ¿qué debo hacer y padecer por Cristo? Vemos que cuando los discípulos van con el Señor subiendo hacia Jerusalén, y subir hacia Jerusalén indicaba seguir subir hasta la muerte, hasta el lugar del Calvario, pues van pensando no en lo que puede suceder al Señor, no en lo que significa, ya van pensando en
puramente en lo humano. Y bueno, ¿y aquí quién va a mandar? Si este dice que se va, ¿quién es aquí el primero entre nosotros? Aquí, ¿quién es el que va de verdad a organizar todo esto? Lo meramente humano. Y el Señor le dice, pero vamos a ver, que el primero sea íntimo y que aprendáis a servir. Eso es lo que de verdad supone seguir al corazón de Cristo. Una actitud de humildad y de entrega generosa de la vida. Humildad en la base de todas las virtudes, aunque hoy cueste mucho hablar de humildad, pero sin embargo es lo que da sentido pleno a nuestra vida y a nuestra historia. Vivir en la humildad, vivir en esa humildad que nos ayuda a llenar nuestra vida de sentido, a llenar nuestra vida de historia. Y desde ahí podemos poner en práctica tantas cosas, ¿no?, como el Señor nos va pidiendo. Antes de comenzar a subir a Jerusalén, cuando estaban en Cesarea de Filipo, el Señor les hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos no dudan, rápidamente tienen, pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que... Hay muchas respuestas. Cuando se trata de decir lo que otros dicen. Pero claro, el Señor hace que aterrice. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eso ya la cosa cambia. Pero es que hoy también nos sigue preguntando, nos sigue haciendo esta pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué papel tengo yo en tu vida? ¿Qué supone que hayas conocido mi corazón abierto de amor? Claro, la respuesta que tengo que dar no puede ser nunca una respuesta teórica, sino que tengo que responder con mi vida. Porque es como si el Señor me hiciera a mí la pregunta de esta manera. ¿Tú cómo me amas? Yo estoy en el Calvario, yo estoy con el corazón abierto, traspasado. ¿Tú cómo me amas? ¿Qué clase de amor sientes por mí? Bueno, pues Dios tiene que ser aquel por el que yo entrego mi vida. Y Jesús es aquel del que vivo totalmente enamorado. Por eso, ante el Calvario, tengo que postrarme a los pies de Jesús y adorarlo, para darme cuenta una y otra vez que es Cristo quien guía mi vida, que es Cristo el que va orientando mi vida, mi corazón, que es Cristo el que de verdad le da plenitud a lo que soy y a lo que hago. No puedo edificar mi vida sobre arena. Es verdad que es más fácil construir en la arena que en la roca. Pero cuando construyo mi vida en la arena, ante la primera dificultad se hunde. Si construyo mi vida sobre roca, la roca que es Cristo, mi vida resiste. Vivir en el corazón de Jesús no significa no tener dificultades. No perdamos de vista que seguimos a uno que fue crucificado. No perdamos de vista que seguimos a uno que entregó la vida por amor. No perdamos esto nunca de vista. Porque lo fundamental es darnos cuenta que nuestra roca es Cristo y en Él tenemos la solución a nuestras dificultades. Cristo para mí también ha de ser el camino. Pero recorro yo el camino que es Cristo. Porque puedo andar por la vida, pero puedo no ir detrás de Cristo. Detrás de Cristo no se va nunca como un vagabundo, sino como un peregrino. Puede parecer que el vagabundo y el peregrino pues sean iguales. Puede parecer. Sin embargo, no es lo mismo. El peregrino tiene clara la meta.
el vagabundo no. El peregrino avanza siempre hacia adelante, el vagabundo no. El vagabundo le da igual, porque no tiene dónde ir, no tiene dónde llegar, no tiene meta. Bueno, pues nosotros en nuestra vida, ¿cómo andamos? ¿Como peregrinos o como vagabundos? ¿Cómo andamos? Y esto es fundamental tenerlo claro. Yo hoy en mi vida, ¿qué soy? ¿Peregrino o vagabundo? ¿Tengo clara mi meta o no la tengo clara? ¿Sé dónde tengo que ir o no lo sé todavía? Entonces es momento también de ir aclarándonos, porque a veces hay mucha confusión. Esa confusión que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, llega a nuestros corazones muchas veces. Y es importantísimo aclararnos, aclarar conocimientos, aclarar ideas, muy importante aclararnos. Es fundamental el aclararnos. ¿Yo soy peregrino o soy vagabundo? Entonces, bueno, qué importante es sabernos situar ante el Calvario, ¿no? Qué importante es sabernos poner ante ese Cristo crucificado por amor. Ese Cristo crucificado al que el ciego Bartimeo lo llamaba, sabía que pasaba el Señor. Para seguir al Señor es necesario ver. Es necesario ver. En la pasión, en el Calvario, nos damos cuenta que el Señor me amó y se entregó por mí. Por tanto, en la pasión estamos llamados a ver la verdadera luz. Necesitamos la gracia de ver y de tener fe. Eso el Calvario nos ayuda a ello. Por eso recordamos al ciego Bartimeo, ¿no? Vamos ciegos por el camino. Nos cuesta reconocer nuestra ceguera. El ciego estaba anclado ya. El ciego estaba ya pensando que jamás volvería a ver, que ya no podía seguir por el camino, que estaba a la orilla del camino, en la cuneta. Pero Jesús llama al ciego. Dice, y el ciego se levanta y se quita el manto. Dejó el manto y da un salto hacia Jesús, ¿no? Muchas veces tenemos mantos que nos impiden seguir a Cristo. Tenemos mantos que no nos ayudan en verdad a vivir como el Señor quiere. Tenemos peso en nuestra vida que tenemos que quitar, que tenemos que dejar en nuestro camino para poder seguir a Cristo en verdad, para poder seguir a Cristo con total libertad y con total ligereza. ¿Qué mantos tengo yo que dejar para poder seguir a Cristo hasta la cruz? Aunque sea viejo el manto, podemos estar apegados a Él. ¿Qué mantos hay en mi vida? El manto de la seguridad, el manto de la crítica, el manto de la desconfianza. Bueno, cada uno verá en ese rato de oración con el Señor qué mantos tiene que ir dejando, de qué tiene que ir liberándose, de qué tiene que ir soltándose en el camino de la vida. Y Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, Señor, que vuelva a ver, que vea, que te reconozca. Esa es la fe. Tener la seguridad de que el Señor nos ha amado primero. Por eso nuestra vida de seguidores del corazón de Jesús nos tiene que llevar siempre a entender que tenemos que ser pobres y humildes. Que sin esto no hacemos camino. Que sin esto nuestros ojos se cierran, nuestros ojos se pierden, no hay luz, no hay luz. Este ha de ser también nuestro grito de hoy en día. Necesitamos ver, necesitamos que el Señor nos cure de nuestras cegueras para poder llegar hasta el Calvario. El que es ciego no sabe dónde ir, no sabe dónde estar, no sabe dónde tiene que ir. Qué bueno es
pedir al Señor recuperar la vista, recuperar esa luz que nos ayuda a ver por dónde tenemos que andar. Y solo podemos ver cuando estamos dispuestos a entregarnos al Señor, cuando no tenemos reparos, cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos tantos prejuicios, ¿no?, que a veces en nuestra vida pues, se pueden marcar, ¿no? Bueno, pues traducir en nuestra vida el dolor de Cristo en el Calvario, hacer nuestros los sufrimientos del corazón del Señor, contemplar, ¿no?, que la amargura, que la compasión, que el sufrimiento de Cristo no fue nunca una amargura estéril, sino que hay que encontrar sentido al dolor, acercarnos a la pasión de Cristo, que como dice San Ignacio, la divinidad se esconde, pero se esconde en Cristo. Por eso, el haber conocido, ¿no?, el amor, el corazón de Jesús es haber conocido el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de aquel que ha sido capaz de darlo todo por mí, que ha sido capaz de darlo todo por aquel al que ha salvado en definitiva, ha levantado de la tierra, ha sacado de la cuneta de la vida, ha sido buen samaritano con él. Vemos que en este camino hacia la cruz, en este contemplar el Calvario, hay un peligro, y es la envidia. Aún en cosas santas se nos mezclan sin querer una especie de envidias, de celotipias, de deseo de destacar, de vanidad, de ser el primero. Bueno, ¿quién está lejos de esto? ¿Quién no ha caído en algo de esto? ¿Quién no ha sentido algo de esto en su vida? Pero la envidia hace estragos, corroe la convivencia y la paz. Se exterioriza el disgusto por el éxito ajeno. ¿Cuántas veces alguien nos cuenta un acierto de su vida, algo y nosotros no nos alegramos? Nosotros no sentimos gozo. Todo lo contrario. Parece que a veces nos molesta que otro pueda de verdad vivir en plenitud su vida. Saúl envidia a David, genera odio, lleva a quitar de en medio al hermano, lo vemos en los pasajes de Caín y Abel. Por envidia se critica a los demás. Muchas veces nuestras críticas, ¿de dónde proceden? De la envidia. Muchas críticas proceden de ese no estar a gusto con los demás. De Juan Bautista, bueno, ese no come ni bebe, pues ese es de un demonio. Ahora viene Jesús, que come y bebe. Bueno, eso es un comilón y un borracho, amigo de pecadores. Claro, nos damos cuenta que la envidia destruye la fraternidad, que la envidia destruye aquello que el corazón de Jesús va convocando. Hemos de pedir mucho al Señor que nos libre de la envidia, que nos libre de ese pecado, ¿no?, que nos lleva a olvidarnos del hermano, que nos quita, ¿no?, el deseo de entregar la vida por los demás. En la vida de Jesús, en toda su vida, pero en la parte de la pasión, vemos que el Señor nos ha amado sobremanera, que el Señor nos ha amado de tal manera que nuestra vida es un gozo totalmente inefable por Él, ¿no? Es impresionante la grandeza del corazón del Señor. Solo recuerda la fidelidad. Cuando le habla a los discípulos antes de la cena, les dice: vosotros habéis estado a mi lado en los días de mi prueba. Y los discípulos le han dado mucha guerra al Señor. Pero parece que el Señor solo se queda siempre con lo bueno. Vosotros habéis estado a mi lado en los días de mi prueba. El Señor no le echa en cara la pequeñez, sino la fidelidad que han tenido hacia Él y con Él. No mira lo negativo, se queda con lo positivo.
Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros constantemente. Quedarnos con lo positivo de nuestra vida. Quedarnos con la realidad que nos toca vivir. Quedarnos con tantos acontecimientos como de verdad se nos permiten. El Señor no echa en cara nunca la pequeñez del corazón. Cristo, pues, demuestra el amor que les tiene a los discípulos en primer lugar, lavándole los pies. Por eso en el Calvario también tenemos que acordarnos del lavatorio de los pies. Recordarnos que aquellos a los que ha lavado los pies no están. Solo queda Juan, solo queda María, solo queda Magdalena y algunas mujeres. Los demás habían huido por miedo. Es verdad que en este momento de nuestra vida también podemos tener la tentación de huir por miedo. Miedo al compromiso, miedo a seguir adelante, miedo a dar un paso más. No, tenemos miedo. Y los miedos nos paralizan. Los miedos generan muros. No podemos vivir con miedos. No podemos sentir en nuestra vida que hay miedo, que hay momentos de dolor, No. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de ese amor generoso que nosotros podamos tener sin siquiera pensarlo ni saberlo, ¿no? Por eso cuando vemos el pasaje del lavatorio de los pies, pues vemos la fidelidad de Cristo con sus discípulos. Claro, Pedro se revela, ¿no? Y podemos pensar, es que Pedro se revelaba por cualquier cosa. No, en esto no es cualquier cosa. Pedro se revela porque no está dispuesto que el maestro lave los pies al discípulo. El lavatorio era una tarea de los siervos, una tarea de los esclavos, de los discípulos, pero nunca del maestro. Y vemos como el Señor se agacha, se arrodilla, se quita el manto y se pone a lavar los pies a los discípulos. Por eso, en el Calvario también tenemos que ver y preguntarnos, ¿dónde están aquellos que han sido lavados por Cristo? ¿De qué les ha servido el lavatorio de pies a los discípulos? ¿De qué les ha servido contemplar todo lo que el Señor ha hecho y ha dicho durante tantísimo tiempo? ¿De qué le ha servido si han salido huyendo? Es curioso, ¿verdad? Pero así es. En el Calvario echamos en falta a aquellos a los que Jesús le ha lavado los pies. No están presentes. Han tenido miedo. Han ido a esconderse de los judíos, porque ¿y si nos pasa a nosotros lo mismo, verdad? Nosotras a veces en nuestra vida de fe andamos con complejos. Somos a veces muy acomplejados, ¿no? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Tenemos que pasar por encima de todo eso. Tenemos que pasar por encima de todo eso y darle muchas gracias a Dios por tantas cosas como nos concede. Porque de verdad nos ayuda a caminar, nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a poder mirar a Cristo. Cristo haciendo una oración, pues, dolorosa, una oración que cuesta, una oración en sequedad total, porque no tiene nada en que él pueda apoyarse, ¿no? Va, pues, después de Getsemaní a los tribunales que hoy en día, pues, no son solamente los nombres, ¿no? Sino, por ejemplo, Jesús pasa por el tribunal de la envidia, que es el Sanedrín. Se reúne para juzgar al Señor. La zancadilla, a quienes nos hacen sombra. ¿Cuántas veces tenemos personas que nos hacen sombra? El tribunal de la soledad, que es Pedro y los apóstoles, lo abandonan, lo niegan, no la reconocen. Bueno, esos son los apóstoles del Señor. El tribunal del egoísmo, Pilato le da igual, lo que quiere es quedar bien con los jefes y ya está. ¿Y qué hace? Se da las manos. Ahí lo tenéis. Haced vosotros lo que queráis con él. Total, a mí me da igual, ¿no? También nosotros a veces nuestra misión, nuestros apostolados, pues nos dejamos llevar por lo que otros piensan, por lo que otros dicen y nos cuesta trabajo vivir la vida pues con coherencia. Está también el tribunal de la frivolidad, Herodes, ¿no? A Herodes no le interesa Cristo. Herodes con Cristo lo único que quiere es divertirse un rato.
Vemos a Jesús en la pasión pues pues el payaso de un lujurioso, ¿no? El payaso haciendo de entretenimiento para aquellos que lo quieren crucificar. Y después también está el tribunal de la ingratitud, que es el pueblo. Le da a elegir entre Barrabás y Jesús. Ellos eligen a Barrabás. Ya no recuerdan las veces que le ha dado de comer, los sacrificios que ha hecho, la ayuda que ha tenido que darle. Ya no lo echan en cuenta. Por eso qué importante es el agradecimiento. No ser ingratos. No vivir con ingratitud nuestra vida. Dejar que el Señor actúe de la generosidad a la que nos tiene invitados. Bueno, pues yo quisiera finalizar este rato de retiro, de encuentro, pues rezando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.